vaya que se escribe, ¿no? Marca y digamos... no despreciamos ese afecto. No, que no lo despreciamos y no podemos evadirlo. No podemos evadirlo. Pero se trata de intentar captar el acontecimiento no desde el punto de vista de ay, mirá lo que me pasó, la desgracia que tengo que soportar, yo no me merecía esto, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿No? Se trata de intentar captar ese acontecimiento desde ese punto de vista trascendental, desde ese punto de vista del acontecimiento como lo que estructura lo que soy, ¿sí? Y desde ese punto de vista, dice Deleuze, contraefectuar el acontecimiento, volverse sobre lo que me pasa desde el punto de vista de la eternidad, desde el punto de vista de la beatitud, diría Spinoza, de ese punto de vista de que lo que nos ocurre expresa una esencia eterna que somos, ¿no? Y desde ese punto de vista... que el que tiene hambre me acerco y le digo, no, ¿sabes lo que pasa? Vos tenés que contraefectuar. O sea, tu resistencia a contraefectuar... Es que justamente el que se está muriendo de hambre podría estar pensando, ay, maldita sea mi suerte, mirá lo que me tocó, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de esto? Yo no me merecía esto, ¿sí? O puede intentar actuar a partir de eso. De lo que se trata es de que los heridos, ahora iba hacia eso, ¿no? Tampoco sería una persona, o sea, no sé si... No, bueno, no, pero el hombre libre sí, porque se encarna decimos el hambriento, ¿no? Pero hay un montón de figuras que vuelven en la obra de Deleuze, que supuestamente son filósofos de la alegría y qué sé yo, ¿no? Pero si uno va y busca las figuras que toma para... ¿no? Tenemos al esquizofrénico, al alcohólico, al drogadicto, los artistas malditos como Artaud, como Rimbaud, estos tipos que están muy mal, electroshocks, suicidios, qué sé yo. El guerrillero, el masoquista, ¿no? Todas figuras que uno no diría en principio, bueno, son el hombre libre. La tesis de Sol, son formas extremas de la vida y son formas en las cuales se encarna el acontecimiento de una manera terrible, ¿no? ¿Querías decir algo? No, eso, como de expresar, quizás se conecta con lo de los mundos posibles, pero como que expresan algo de lo que no se puede expresar de otra manera, digamos. Como la romantización de eso, ustedes ya saben, ¿no? No, porque en el común congreso de Deleuze en San Juan, ahora que estuve la semana pasada, por la cual no pude estar aquí, y uno hablaba de los antropófagos brasileños, entonces decía, no, porque en realidad es un problema de los colonizadores, qué sé yo, entonces no, ellos se rebelan por el hambre, y sufriendo el hambre, y viviendo el hambre. Yo dije, no, todo bien, pero no podemos naturalizar, oh, qué bueno que sentimos hambre. No está bueno sentir hambre, no podemos naturalizar ni aceptar eso como una apertura al acontecimiento. Digo, más allá de si quiero hacer un ayuno para purificador, bueno, allá, yo, estamos hablando del hambre, de la pobreza. Parece que hay un punto donde no es aceptable. Bueno, pero de lo que se trata justamente es de intentar contraefectuar el acontecimiento, no de... Contraefectuar es como esa idea de sacar el cuchillo de la herida. No, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Pero... el acontecimiento que nos quiebra, que nos fisura, se encarna en nosotros, nos hace sufrir, sea cual sea el tipo de sufrimiento que sea, no justifica la antropofagia, ni la inacción, ni nada de eso. Ni la resignación, no sé. Ni la resignación. Pero sin embargo, es condición de la acción. Extraerle otros efectos sería. O sea, como no ignorarlo, pero no identificarse plenamente con eso. O sea, no identificarse con la figura de ay, soy hambriento, pobrecito yo, o ay, soy alcohólico, no tengo, o ay, soy drogadicto, y bueno, tengo que drogar, ¿no? Y identificarse de una manera cerrada con esa subjetividad, ¿no? Sino que justamente esa subjetividad le interesa a Deleuze, porque se manifiesta ahí la fisura del acontecimiento. Y el acontecimiento no es simplemente lo que nos mata, puede ser lo que nos mata, pero también puede ser lo que nos salva, lo que nos da las fuerzas para desdoblarnos de nuestro sufrimiento, ¿no? Y luego volver a plegar nuestra existencia. Vicky el otro día mencionaba esta idea del cuidado de sí, de Foucault, ¿no?
que tiene mucho que ver, me parece, con lo que Deleuze dice ahí en Lógica de Sentido, si bien lo de Foucault viene mucho después. Entonces Deleuze se pregunta en la Lógica del Sentido, cómo captar esa fisura, y sin embargo no caer en estas formas de existencia autodestructivas, ¿no? Que se trata de ser un poco borracho, un poco drogadicto, un poco guerrillero, sin dejar que el acontecimiento termine de efectuarse y nos destruya. Ese acercamiento, esas formas extremas de la vida, es lo que permiten a la vez tomar distancia de ellas, ¿no? Deleuze trae, por ejemplo, de Nietzsche ahí, ¿no? Nietzsche tuvo una vida muy tortuosa, muchas enfermedades, ¿no? Y Nietzsche lo que dice es, bueno, yo convertí mi enfermedad en un punto de vista sobre la salud. Y mi salud, cuando estaba sano, en un punto de vista sobre la enfermedad, ¿sí? Tomaba distancia de mi acontecimiento e intentaba actuar a partir de eso, ¿sí? Entonces se trata de no identificarse, de tomar distancia y de actuar plegándose en la existencia de otra manera. No tengo una receta para el que, ¿no? Bueno, tenés hambre, Hay una receta que se llama el Estado, organizado, obviamente, el pliegue social, lo llamamos acá, se ocupa de traerle a los hambrientos comida, ese es el asunto. Llevarlo a esos casos como algo individual. Claro, bueno, sí. Como que no sería la manera. Pero justamente se trata de la ruptura de la... Bueno, además tenemos que pensar cómo desde estas ideas pueden ser tierra fértil para también poder pensar eso. Sí. Porque si no caemos en la anarquía política y que cada cual se las arregle como pueda, contrafectuando hasta donde pueda. Sí, pero lo que quiero decir es que la idea no es ir a decirle al que tiene hambre que se vaya a hacer un pliegue. O sea, bien, me es parece. eso. Evitemos sobre todo. Claro, Más porque son ejemplos que no lo va a llevan tomar esto bien. a cosas como difíciles. Bueno, pero no podemos eludir las interpelaciones al pensamiento. Sí. Está bien llevarlo al costado político, es necesario, Hablamos pero de- no era el momento. No, bueno, pero hablamos del capitalismo y cuando, o sea, me parece Sí. que la dimensión política tiene que acompañarnos, porque de la vez Sí. pasada, según yo supe, se habló de eso, entonces me parece que son temas que tenemos que tratar de articular. O sea, me parece que, y no quiero decir que esto lo siempre de manera que hay que, para mí, ¿pasamos el pase? Sí. Bueno, a eso voy, ¿no? Nada, tenía simplemente esta cita que resumía la idea que quería decir, que era, la efectuación dolorosa del acontecimiento hay que contraefectuarla, ¿no? Limitándola, interpretándola, transfigurándola, dice Deleuze. Hay que acompañarse a sí mismo, ante todo para sobrevivir, incluso cuando se muere, ¿no? Incluso la muerte como acontecimiento. Bueno, sí, pasemos a lo... Bueno, un nuevo vitalismo. Bueno, entonces ese es mi hijo. O sea, estas visiones, o sea, hay muchas lecturas, o sea, la discusión es porque hay muchas lecturas mortuorias de Deleuze. De hecho, muchos autores, pero vos respondiste. Respondiste para. No, el de abajo. No, el de abajo. El de Rousseau, digamos, entre comillas. ¿No? Por ejemplo, trajo él, Agamben, Expósito y muchos autores que hacen filosofía política, pero siempre desde una matriz muy heideggeriana, haciendo de esta cosa mortuoria algo que se toma muy al pie de la letra. Cuando leen a Deleuze, para insertarlo en el así llamado debate de la biopolítica, hace mucho énfasis en lo que conté antes, en el ejemplo de Riderhood, como la muerte, entre la vida y la muerte, entonces ahí está la cosa. Pero si uno lee La inmanencia de una vida, ve que justo después de este ejemplo tan famoso y tan charlado, aparece un ejemplo mucho menos comentado, que es el ejemplo de los bebés, ¿no? Donde dicen, además de Riderhood, que está entre la vida y la muerte, dice, los bebés se parecen entre sí, bueno, polémica declaración, y no tienen casi individualidad. Pero tienen singularidades, una sonrisa, un gesto, una mueca, acontecimientos que no son caracteres subjetivos. Los bebés están atravesados por una vida inmanente que es pura potencia. Yo creo que este ejemplo nos dice mucho más que el otro. Porque dice, pues pasa todo esto, pasa el acontecimiento. Yo no estoy negando que les diga, hay acontecimiento, hay segunda muerte, hay estupidez, está el fondo que sube a la superficie y lo disuelve todo, está la grieta del tiempo, está el tiempo fuera de sus goznes.
Pero eso no es el final, eso es el principio. Una vez que logramos, como Nietzsche, una vez que con el martillo destruimos todo lo que había que destruir, una vez que el león se devoró todo, llega la hora del niño, de jugar con los sentidos y crear los sentidos. Y sobre todo esto que emerge, que estaba, podemos decir, contenido por lo que está, por el yo, contenido por las instituciones, tal como las conocemos, surge la idea del nacimiento, de la creación, del traer cosas nuevas, constructivas, dentro de la llave personal, pero a partir de nueva creación de nuevas instituciones que están a la altura de las necesidades del pueblo, que cambian todo el tiempo. Garantizar las condiciones de que pueda haber hombres libres En un Estado. y alimentados, que Condiciones puedan necesarias para efectuar, pero también puedan comer, tener techo, trabajo, educación tierra y fútbol para todos. y fútbol para todos. Todas cosas, claro, que no parece una soncera, pero son las cosas donde también se juega. Y obviamente en ese mundo es donde podemos hacer que la vida sea más que simple sobrevida. Comer no es todo, ¿no? Pero me parece que yo creo que la ontología de Deleuze nos da lugar para las dos cosas, ¿no? Esta idea, una ontología que no se funda en el Dios ni en el hombre, sino que determina una forma precaria a las cuales los seres son elevados por un instante. O sea, todos sabemos que la ola se va a disolver, todos sabemos que nuestra duración comparado con el tiempo cósmico de las estrellas, no es nada, no es más que una cosa precaria, que lo que armamos se va a destruir, que los procesos políticos de liberación van a ser vencidos y reprimidos. Pero nuestra ontología piensa eso, cómo esas formas precarias pueden surgir de este mar embravecido, del fondo oscuro y terrible que abre. O sea, cómo de esa segunda muerte no es el fin, sino el lugar donde van a aparecer todas esas cosas. Entonces, el vitalismo que se funda sobre esa postura es lo principal en Deleuze. Y ahí yo creo que la distancia con Heidegger se hace irreconciliable, la distancia con Agamben, la distancia con Espósito, ya es imposible seguir pensando en esos términos, porque lo que se trata en todo esto es de pensar eso. Y no poder leer en Deleuze toda esta parte, creo que es perderse lo más maravilloso y lo principal de Deleuze. Si tengo otra diapo, ahí está. Y esa idea, habíamos hablado de Dios, del hombre, aparece el ultrahombre, ¿no? Que hablando de Rimbaud, ustedes también hablaron la vez pasada, ¿no? Rimbaud dice, es el hombre cargado de las... Deleuze dice que el ultrahombre de Nietzsche, leído desde Foucault, es el que Rimbaud dice. Es el que Rimbaud dice cuando habla del hombre cargado de las piedras, de los animales y del lenguaje. Ese lenguaje que atravesó este curso, ¿no? Con los textos literarios que trajimos una y otra vez, ¿no? Con Hamlet, con Fitzgerald, trajimos hoy, con Virginia Woolf. ¿No? Todas esas cuestiones me parece que hablan de ese lenguaje cargado y que el hilo, fíjense, debe ser ese carretel que se desenvuelve, es ese entramado de hilos donde pueden aparecer las cosas nuevas. Y ahora el sol me va a decir por qué me equivoco. Claro, no. Bueno, y acá volvemos al momento negativo y qué sé yo. Pero no, porque sí, esa pura potencia es también lo que destruye. Entonces, lo que habíamos visto, me parece que, bueno, quise retomar cosas que se fueron hablando a lo largo del taller, que, bueno, el crack up, la fisura, la grieta, las larvas, como esta idea de lo invivible, del acontecimiento que a su vez se expresa, y entonces como que así como no tendría sentido una parte sin la otra, no tendría sentido, como que el vitalismo de Deleuze tiene que incluir, quizás es una palabra como muy yoica, pero tiene que dar lugar a estas expresiones de las otras cosas, y el peligro de esa idea que era como justamente centrarse en uno de los polos sin dejar lugar, que me parece que eso es
como quizás lo principal de Blanchot, como la idea de sostener las cosas, las dos ideas al mismo tiempo. Y es medio volver sobre lo mismo, así que no tengo mucho más. No, porque sí, porque tenés razón, porque el riesgo es porque las formas que se crean después se transforman en contracciones que se van agotando. Claro. Y entonces vos necesitas siempre estar volviendo sobre ese acontecimiento para mantener la vitalidad de las cosas. Remontando la entropía. Si una vez que vos lográs tomar el Estado en nombre del pueblo, tenés que volver todo el tiempo a la energía salvaje y las demandas Claro, salvajes del pueblo la para tendencia seguir a la viviendo. entropía. Chau, chis. La tendencia a la entropía es algo que está, entonces hay que seguir remontando. Exactamente. Y lo que la sigue remontando es esa otra potencia, o esa expresión que siempre está ahí, que nunca se termina de agotar, que nunca se expresa en todo y que hay que ver cómo hacer para sacarle cosas mejores. Para plegarla. Porque las cosas que salgan también pueden ser malas o pueden ser supuesto. buenas. Entonces, Como el amor eso, mismo, me vos parece. hablabas del amor. El amor es Del amor pueden salir cosas buenas, pueden salir cosas malas, y cuando salen cosas buenas hay que estar todo el tiempo volviendo hacia el pozo y el reservorio de Otrui para poder mantenerlo vivo. Bueno. Chicos, son las 9:15. Oh. ¿Cuánto les queda? No, en la próxima. Nos dimos ya era cuenta por el final, rugido de los estómagos. que es medio lo mismo. La próxima. Que te estamos aburriendo, Seba, pero... pero... Está bien, Es lo último, hasta la última placa, la última placa. Sí, entonces es esto, de Esa que es la la idea, vida ¿sí? no es el proyecto del yo, o sea, no es como solamente eso, lo personal, lo que se arma, lo que tiene un camino, qué sé yo, sino eso que solo podemos vivir en el límite de nosotros mismos. Y hay una más, para Seba. Tenés que darle clic. Tenés que darle clic. clic. ¿Tiene movimiento? Dale clic, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una encuesta después online para ver de qué trata el próximo curso. Un comentario, una pregunta. Sí, no se sienta inhibido porque Seba dijo, miren que son Justamente para que haya espacio para las preguntas y los comentarios. Es un poco tarde, pero yo pensaba yo trabajo con la acontecimiento. A ver, chicos, acá tenemos un comentario y una pregunta. También tenemos una pregunta que la podemos compartir, ¿en qué año escribió todo el texto que leyó Gonza para ubicarnos en la biografía de... No sé. No lo decir el año de... Dice el año de la traducción, pero no dice el año del original. Sí. Sí, pero hay que ver si no es un fragmento de unas cartas y... ¿Cómo se llama el libro? El arte y la muerte. Yo tengo la obra completa, así que lo buscamos. Pero no voy a poner a leer el prólogo. No, Ah, mira, 1929. mira. Fue publicado en la 21, no sé cuándo fue escrito. Dale. Nada, una de las protagonistas de la... Dale, si la vergüenza no la finiti. No, claramente. No, un poco porque, bueno, yo no soy del palo de la filosofía, digamos, pero un poco pensaba en esto cuando ustedes hablaban de esta estructura doble del acontecimiento, ¿no? Y de esta doble efectuación, creo que era el término. Contra. Un poco por los ejemplos que ustedes dieron, yo pensaba, yo trabajo con personas que les suceden acontecimientos graves en cuanto a lo que es el cuerpo, ¿sí? Y en esto que ustedes hablaban pensaba que de la única manera, hoy justo aquí un pronóstico muy terrible a un paciente que sufrió un accidente muy grave y me preguntaba si iba a caminar, ¿no? Como que yo me doy cuenta que la rehabilitación o que esa persona pueda llegar, digamos, a resurgir desde una condición tan invalidante, pensaba en esto que decían ustedes de esta doble efectuación, ¿no? Que sería como el camino, me hizo pensar que sería el único camino para que esa persona pueda como destruir esto, desarmar esto que era y rearmarse desde otro lugar.
definitivamente en esos Algo de casos, eso así. en Es esos la casos idea. todas mis críticas no se aplican porque pasó algo fortuito, inevitable, trágico, Sí, irreversible, desde Sí. el punto de vista médico, sí, y la única respuesta es contraefectuar, ahí no hay plan porque B. si no, no hay manera. Los que no pueden, Está la salida de la resignación, diría de Porque ay, va a de ser con mí, yo Claro, podía claro. caminar. claro, bueno, esto La idea de la es lo que contraefectuación aparece. es, bueno, La idea de este es el acontecimiento que estás teniendo que encarnar, ¿no? En tu Sí, cuerpo. Sí, ¿Cuáles son las fuerzas ahora a tu disposición claro. para que vos puedas remontar eso, contraefectuar, digamos, esa sensación de Estar ay de mí, estar a la altura de a la altura de lo que nos acontecimientos. acontece? Para bien y para mal, porque hay Claro, cosas sí, sí. terribles y hay cosas muy buenas de las cuales no estamos a la altura. No, y me ha pasado en la historia que tengo de muchos años de trabajar con estas personas que muchos, gracias a ese acontecimiento, digamos, pudieron como rearmar algo mejor que lo Claro. si no hubiera pasado el acontecimiento. Como ese A veces acontecimiento pasa. fue a veces. un punto de inflexión para Bueno, un cambio radical, ¿no? justamente Esto- esta idea esto se ve. Deleuze la describe en un momento como romper con el nacimiento de carne y volver a darse un nacimiento. ¿sí? O sea, por eso son las muertes parciales. Como Es- son muertes parciales que Pero todo tiene su ponen a la vida, límite. no es el final, no es algo que viene al final, Sí, sino que está adentro de la muerte. sí, sí. Pero ahí tenés el pliegue de la Muertes muerte que que pasan. acompaña Pero son la muertes- vida a cada Está momento. bien, Entonces pero no se también puede son las caer en muertes que esa pasan. visión. Porque la muerte no tiene Pero se ninguna vive como verdad. una muerte Lo único que hace es presente. destruye la muerte. La Pero- muerte destruye la muerte. Una vez que la destruyó, tenemos que empezar a vivir. Es como el nacimiento mismo. Ah, Y no, Empezar a vivir. No. Ya está. En un momento tenés que destruir esa vieja imagen Tal cual. del caminante, digamos. sí, sí. Pero no puede ser eso. Resignate, no es caminar. No, es sobre esa destrucción de algo que no lo va a permitir continuar en nuevas construcciones. Hay que construir una nueva forma de vida que, bueno, hay que armarla ahora. Esa es la tarea. No es solo, contraefectúo. Pues si no es autoayuda. Hay que hacer toda una cuestión de construcción y en la cual yo tengo la persuasión que la ontología de da muchísimas herramientas para Tal cual. nuevas formas de constitución de subjetividad. Por eso estoy acá, escuchándolos a ustedes. Bueno, este es un presente para la Deuresiana. Ah. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, duda, sugerencia? ¿Quiere empezar a pedir temas para la próxima taller? Pues temas, conceptos. Se habló del Espinosa de Deleuze en la previa. Y bueno, vamos a hacer lo que queramos nosotros.